es una estructura ósea central, o sea, es una estructura ósea central, no es como los apéndices, o sea, los miembros superiores e inferiores, sino que es una estructura ósea central, pero que se va a unir a los miembros o a los apéndices, ¿no? Y se une, miren, en la parte superior al cráneo y en la parte inferior a los huesos ilíacos, ¿ya? O coxal. De tal manera que la estructura ósea es una estructura no independiente, sino unida, de tal manera que esta se pueda tener alguna funcionalidad. Si estuviera en el aire, no tendría razón de ser, más bien estorbaría. La columna tiene una zona cervical, una zona torácica, una zona lumbar, una zona sacra y una zona coxígea. Aquí nosotros vamos a encontrar 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 3 a 4 coxígeas. Esa es más o menos la distribución de las vértebras de la columna vertebral. Estas 7 cervicales se encuentran en la región del cuello, las 12 vértebras torácicas en la región posterior de la jaula torácica. La caja torácica es una estructura en donde se va a unir o se va a articular con las costillas, son 12, ¿ya? Entonces va a formar el tronco, ¿ya? Después tenemos 5 vértebras lumbares que son el soporte de la porción inferior de la espalda. Además, es el soporte más importante que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Las vértebras lumbares se caracterizan por ser gruesas, gordas, fuertes. ¿Por qué? Porque soportan no solamente el miembro inferior, sino soportan todo nuestro cuerpo, ¿ya? Además existe un hueso sacro formado por 5 vértebras sacras fusionadas. Fusionadas significa que están articuladas, están unidas. Cuando nosotros nacemos, estos huesos son vértebras independientes, pero que están pegadas y que están unidas por un cartílago. Ese cartílago, con la edad, se va osificando, se va haciendo hueso. Entonces, cuando nosotros ya somos adultos, ya nuestro huesito ya está unido. Lo mismo pasa con el coxis, que mencionamos en la anterior, que son 4 vértebras coxígeas fusionadas, ¿ya? Entonces podemos considerar como una si queremos, pero realmente son 4 vértebras o 3 o 4 vértebras, dicen algunos, que se han fusionado, que se han unido y que ya forman parte de un solo hueso. Al comienzo del desarrollo, dice, el número total de vértebras es de 33. ¿Ya? Durante el crecimiento, algunas vértebras de la región sacra y coxígea se fusionan y como resultado, la columna vertebral del adulto tiene 26 vértebras. ¿Ya? Son las que perdemos y que se van uniendo poco a poco unas con otras. Inclusive a nivel del cuello, cuando ya nos hacemos viejitos, estos huesos se osifican y a veces tenemos dolores en el cuello, dolores articulares que nos dificultan los movimientos, ¿ya? Esas son las curvaturas de la columna vertebral. Estas curvaturas son muy importantes porque van a permitir a la persona primero mantener la posición de bipedestación, ¿ya? Porque nuestra columna es una cosa recta, es una estructura que tiene curvas y esas curvas hacen que permanezcamos y podamos estabilizar nuestro cuerpo. Tiene curvas
en el sentido antero-posterior, o sea, en el plano sagital, y tiene curvas también en el plano frontal. ¿Ya? O sea, cuando nos vemos de frente. Por ejemplo, miren acá. Esta es la columna cervical. Miren, la columna cervical tiene una concavidad posterior y una convexidad anterior. ¿Ya? Cóncavo, miren, hay mucha gente que se confunde con esto. ¿Qué cosa es cóncavo? ¿Qué es convexo? Piensan que es casi lo mismo. Cóncavo es el hueco. Por ejemplo, mi mano. Cuando usted ve mi mano, la palma de la mano es cóncava y el dorso de la mano es convexa. ¿Ya? Entonces decimos, es una convexidad. Acá es una convexidad anterior, quiere decir que para acá, y una concavidad posterior, es la columna cervical, que es semejante a lo que pasa con la columna lumbar. Esto nosotros le llamamos una lordosis, ¿ya? Usualmente es una lordosis fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que así somos, así vamos a vivir. Algunas personas tienen estas estructuras o estas áreas muy marcadas. Entonces eso a veces le genera problemas a las personas. Lo ideal es que esto no sea muy marcado. Por ejemplo, acá, en la columna torácica. La columna torácica, la concavidad. ¿Cómo es la concavidad en la columna torácica? ¿Cóncavo? ¿Cómo es? ¿En qué parte? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Ah? Posterior. La señorita dice que la concavidad de la columna torácica es posterior. Esta es la concavidad, es el hueco. ¿Cómo será? Concavidad anterior. Anterior, ¿no es cierto? La concavidad es anterior y la convexidad, o sea, la parte 2, esta es posterior. Igual sucede con la columna sacra-coxígea, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la cifosis. La cifosis, ¿ya? Entonces, mi concavidad, acá dice, concavidad anterior y la convexidad posterior. Entonces, cuando esta cifosis es muy marcada o esta es muy marcada, aparece lo que se llama las jivas, ¿no? Las jivas. Entonces, hay una persona que son jorobaditos, ¿no? El famoso jorobado de Notre Dame, por ejemplo, tenía una gran cifosis, ¿ya? Entonces, muy marcada, y eso le genera problemas, porque le genera dolores, le genera incomodidades para permanecer de pie, ¿ya? La cifosis muy marcada es un gran problema en algunas personas. Igual que la lordosis lumbar muy marcada también es un problema. Yo tenía una paciente que era Miss Playa y tenía unas curvas espectaculares, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Iba a la consulta porque tenía lumbalgia. Entonces ella pensaba que era una cuestión pélvica, pero al final concluimos que su columna era demasiado pronunciada. Entonces tenía un sacro muy marcado y la columna lumbar muy marcada, muy quebrada esta persona. Entonces sus vértebras no estaban bien estabilizadas. Entonces movimientos bruscos, esfuerzos, le ocasionaban mucho dolor. Entonces para ella no era una bendición tener estas curvas, sino más bien era un drama, porque todo el tiempo paraba sufriendo de dolores de columna. Y si subía de peso, peor, porque más peso soporta la columna. Entonces ya saben, chicas, no es bueno tener muchas curvas. Estas son características propias de algunas de las vértebras que nosotros vamos a ir mirando y que en la práctica van a tener la oportunidad de tocarlas, mirarlas y estudiarlas. ¿Ya? Entonces, tenemos por ejemplo las vértebras cervicales. Miren, las vértebras cervicales
las vértebras. ¿Ya? Esta es una vértebra lumbar, esta es una vértebra dorsal, esta es una vértebra dorsal, pero vista en la parte lateral, y esta es la parte lateral. Esta es una vértebra cervical también en su parte lateral, una forma diferente. Primero, antes de revisar lo anterior, vamos a ver lo que es una vértebra típica. ¿Qué es una vértebra típica? Es una vértebra clásica. No todas las vértebras son iguales, por si acaso. Pueden tener formas diferentes, pueden tener ubicaciones diferentes. Algunas tienen cuerpo, otras no tienen cuerpo. Algunas tienen apófisis espinosas muy grandes. Entonces, cada una de ellas, dependiendo del sitio donde estén, tienen características diferentes. Pero hay una vértebra típica. La vértebra típica tiene estas partes, miren ustedes acá. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es el agujero medular. Tienen todas las vértebras. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá es el cuerpo de la vértebra. No todas las vértebras tienen cuerpo, por si acaso. ¿Ya? Hay una vértebra que se llama el atlas, que no tiene cuerpo. Y todas las demás tienen cuerpo. Entonces, este es el cuerpo de la vértebra. ¿Ven? Esto que ustedes ven acá es el arco vertebral. La parte pintadita de rosadito, de guinda, como quieran llamarle. ¿Ya? Este arco tiene dos porciones. Una es posterior acá y una anterior acá. ¿Ven? Anterior y una posterior. La anterior se llama pedículo. Le decimos el pedículo. Y la posterior le llamamos la lámina. Entonces esto de acá es el pedículo, esto que está marcado aquí, ¿ven? Con esta curvita. Y la de acá es la lámina. ¿Ya? Esto que ustedes ven aquí de amarillo y de celeste es lo que llamamos las apófisis transversas. Las apófisis transversas. ¿Ya? Entonces, las apófisis transversas, dependiendo de la vértebra, tienen diferentes formas. No es lo mismo las apófisis transversas de la columna cervical que de la columna dorsal, por ejemplo, o de la columna lumbar. ¿Ya? Entonces, y lo que está acá arriba es la apófisis espinosa. Esas son las partes de una vértebra típica. El cuerpo, el pedículo, la lámina, el agujero medular, ¿ya? No es el agujero vertebral, es el agujero medular, ¿ya? Porque el agujero vertebral lo van a encontrar en otro sitio. Las apófisis transversas y la apófisis espinosa. El arco de la vértebra está formado por la lámina y el pedículo. Entonces, esas son las partes de una vértebra. Ahora bien, estas vértebras tienen unión, una unión para arriba y una unión para abajo. ¿Ya? Eso se llaman las carillas articulares. Hay una carilla articular superior y una carilla articular inferior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque las vértebras no están sueltas, están unidas, ya sea con el hueso occipital del cráneo, ¿ya? O
costillas o con las otras vértebras. Entonces ahí vamos a ver los tipos de articulaciones que tiene la vértebra. Por ejemplo, miren esta vértebra cervical. Este es su cuerpo. ¿Ya? Si ustedes ven el cuerpo de la vértebra, en el centro tiene una parte esponjosa, igual que esta, o igual que esta. ¿Qué le llama la atención de este cuerpo? De los tres. ¿Que tiene su cosa? Los tres tienen igual. Su apófisis anquilosa. No, estamos hablando del cuerpo. Nada más. ¿Cómo diferenciaría usted estas vértebras? El tamaño del cuerpo. El tamaño del cuerpo, ¿no es cierto? La columna lumbar tiene un cuerpazo. ¿Ya? La columna cervical, chiquito. La columna dorsal, un intermedio entre los dos. Entonces, ¿por qué la columna vertebral tiene cuerpo más grande? La columna lumbar. Porque soporta más peso. La columna cervical solo soporta la cabeza. ¿Ya? Entonces, miren usted. Esto de acá se llama el agujero vertebral, que lo han puesto acá, se llama agujero medular, por si acaso, ¿ya? Los tres. Los tres. ¿Qué les llama la atención? A ver usted, señorita. La forma. ¿Cuál es la diferencia entre los tres agujeros? Tamaño. ¿Cuál es más grande? 154. Con respecto a su cuerpo y No tiene. El más grande es el Solo cervical. es el lumbar. Ustedes ya han dicho neuro. ¿Por qué es el cervical más grande? Ustedes ya son neurólogos o neuroanatomistas. ¿Por qué es más grande? Por el engrosamiento de la médula espinal. ¿Se acuerdan el plexo braquial del plexo cervical? ¿Ya? Es grueso, gordo. Cuando llegan a la columna lumbar, prácticamente ya no hay médula. Solamente hay el cono medular que llega hasta L1 y de ahí es la cola de caballo, es delgadito. Entonces, el espacio que necesita la médula espinal es pequeño, ¿ven? La médula lumbar tiene un gran cuerpo, pero un pequeño agujero. El cervical no, el cervical necesita buen espacio. Y el dorsal necesita también, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la columna, la médula espinal a nivel dorsal es delgada, pequeña, mientras que la médula espinal a nivel cervical es gorda, gruesa. ¿Ya? Opa, no te vayas. Otra cosita. Este de acá es la apófisis transversa. ¿Qué les llama la atención? Tenemos tres apófisis transversas ahí. ¿Cuál sería, por ejemplo, la vértebra cervical? ¿Qué características tiene la vértebra cervical? Que su forma es distinta, ¿no? Es un poco más circular.
Más ancho también. Parece como unas orejas. Miren ustedes, la vértebra de la apófisis transversa es todo esto, ¿ya? Y es la única que tiene un hueco ahí, ¿lo sé? ¿Ya? Ese nosotros llamamos el agujero vertebral para una arteria que se llama la arteria vertebral. Además, esta apófisis transversa es bituberosa, o sea, está como partida. ¿Ya? Ahí la ven, tiene dos partes. Una parte para que por aquí entre la arteria vertebral, ¿ya? Que es una arteria que entra en el cuello. Se va por ahí, desde la septa cervical, y da la vuelta y se va a ir a formar el polígono de Willis. La arteria vertebral, ¿se acuerdan? Polígono de Willis, ¿dónde está? En la parte del cerebelo. En la parte posterior. Claro, en la parte posterior. El polígono de Willis irriga el cerebro, ¿se acuerdan? Y la arteria del polígono Willis, la vértebra, comienza en el cuello y se mete por estos huecos y se va para arriba. ¿Ya? Entonces la vértebra cervical tiene esa característica, que tiene unos huecos ahí. El agujero vertebral, aquí le han puesto agujero transverso, ¿ya? Porque es la apófisis transversa. Acá, en la apófisis transversa de la lumbar, no hay nada. Y en la apófisis transversa de la cervical, de la dorsal, ¿qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención? Tiene una carilla articular, ¿no? Miren, aquí ven, una, y en este caso también en el cuerpo tiene otra carilla, ¿ven? ¿Ya? Lo que no tiene acá y lo que no tiene acá. ¿Estas carillas para qué serán? Para las costillas, ¿no es cierto? La columna dorsal tiene sus carillas para articular las costillas. Entonces ahí hay dos articulaciones: la costovertebral entre la costilla y el cuerpo de la vértebra, y hay otra, la costotransversa entre la costilla y la apófisis transversa. ¿Ya? Miren qué bonita es la anatomía, ¿no? Lo único malo es que es muy ingrata, tenemos que irla recordando siempre. Miren, por ejemplo, acá, este es el corte lateral, ¿ven? Costo vertebral y costo transverso. De aquí viene la costilla, ¿sí? Acá. ¿Ya? Esa es la apófisis transversa. Luego tenemos las apófisis espinosas. Miren ustedes. Esta es la cervical, esta es la lumbar y esta es la dorsal. ¿Qué le llama la atención? A ver, ¿cuáles serían las diferencias entre la cervical, la dorsal y la lumbar? La cervical es bífida, miren, ¿ven? Aquí, ya. Y las otras no, ¿no es cierto? Miren la dirección, además, miren. La cervical, la apófisis espinosa, es un poquito tirada hacia abajo. ¿Ya? Miren, la lumbar es prácticamente rectangular y transversal. Y mientras que la dorsal es tirada hacia abajo. Miren ustedes. ¿Algunos de ustedes tienen mascotitas en la casa?
Entonces, es la diferencia de las vértebras. Ay, no te vayas hoy. La diferencia de la columna dorsal. La columna dorsal, las apófisis espinosas son tiradas hacia abajo. A partir de la última vértebra cervical que llamamos la prominente, se va dividiendo o se va dirigiendo hacia abajo la apófisis espinosa. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos viendo algunas diferencias de las vértebras. ¿Ya? Ahora vamos a ver cada una de las vértebras o las más importantes. Por ejemplo, esta de acá se llama el atlas. ¿Por qué le llaman atlas? Soporta el peso. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Por qué este atlas? Ah, ya. ¿Y por qué? ¿Cuál de griego? ¿Por qué lo mandaron a...? Agarra una piedra. ¿Ah? ¿Quién lo mandó? ¿Ah? Sí, pues lo mandó por malandro, lo mandó a soportar el mundo, dice, ¿no? Entonces por eso le pusieron atlas. Entonces, el atlas, dice, es más alargada que las demás cervicales. No presenta cuerpo, acuérdense, ¿eh? Ni apófisis espinosa. Presenta superficies articulares paralaxis y se puede observar las cavidades glenoideas para los cóndilos del occipital. Entonces, miren, esta articulación del atlas, ¿ya? En el hueso occipital del cráneo, hay unas estructuras que se llaman los cóndilos, que tienen forma de 8. ¿Ya? Ese cóndilo se articula con esta otra estructura, mira, ¿ya? Que es también forma de 8. Es la cavidad para producir esta articulación que se llama occipito artroidea. La articulación occipito artroidea es una articulación bicondilia, ¿ya? Porque los cóndilos son del occipital, ¿ya? Flexionan, las articulaciones cortíleas flexionan y extienden y lateralizan. Nosotros no podemos lateralizar. ¿Por qué? Porque son bicondilias. Si fuera una sola condilla así, como la de la muñeca, por ejemplo, flexiono, extiendo, lateralizo. Pero en este caso, una limita a la otra. Entonces la desviación lateral está limitada. No totalmente, pero sí algo. ¿Ya? Bicondilia, condilia. Igual sigue siendo condilia, se mueven dos ejes, ¿ya? Sobre todo porque tiene otra articulación aquí, miren. Aquí detrás, de este arco que se llama el arco anterior. Este se llama el arco anterior, este se llama el arco posterior. ¿Ya? Detrás de este arco anterior hay una articulación para el axis. La cabeza del axis, que es la segunda vértebra cervical. Entonces aquí va a aparecer otra articulación que se llama odontoatroidea. Odontoatroidea viene de apófisis odontoide del axis, es como un diente, o sea, odontoatroidea. Esta es una articulación del tipo trocoide o el pivote, que nos permite rotar. Entonces nosotros podemos rotar la cabeza así. ¿Por qué? Porque por eso el odontoide se está moviendo así. ¿Ya? Esta también es un problema, esta articulación. ¿Sabe por qué? Porque el apófisis odontoide es una especie de mazo, está ahí pegado a la columna y tiene unos ligamentos que lo soportan, ligamento transversal y ligamento lateral. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos accidentes, un accidente de tránsito, entonces ¿qué hacemos? El otro día les explicaba sobre la pierna.
¿Qué hace cuando usted tiene un accidente de tránsito? Se choca ahí. ¿Qué hace? Las piernas, las estira como queriendo defenderse, ¿no? ¿Y la cabeza qué hace? La cabeza parece lo que se llama el signo del latigazo. Como la cabeza es una cosa que está dando la vuelta ahí arriba, que no tiene un soporte, entonces lo primero que hacemos, nuestro cuerpo se va para adelante, choca con la luna y luego regresa. ¿Y qué pasa? Esa apoyo odontoides se sale y esta apoyo odontoides que está aquí pegada, se viene para atrás. ¿Y qué hace? ¿Ah? Aplasta la médula espinal en esa zona. ¿Ya? La tritura y la destruye. Entonces el paciente, ¿qué sucede? Cuadripléjico, como Superman, paralizado de la cabeza, del cuello para abajo. ¿Ya? Si la lesión es un poco muy más arribita y llega al bulbo, ¿qué pasa? Se muere. ¿Por qué se muere? Porque es una esta muchacha. Muy bien. Qué gusto. ¿Por qué se muere? Si le agarra el bulbo, porque ahí está el centro de la respiración, la frecuencia cardíaca, todo está en el bulbo. Un poquito más arriba, parece muerto. Pero si le agarra un poquito más abajo, ya vienen las ramas del plexo braquial, ¿no? C3, C4, C5. Cuadripléjico el hombre, o la dama, ¿no? Entonces, eso es la cosa práctica que ustedes tienen que llevarse de este curso. ¿Ya? Ustedes que van a hacer fisioterapia, que van a hacer rehabilitación, todas esas cosas, que van a hacer radiología. Esas cosas prácticas de este curso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, miren, el atlas. No tiene cuerpo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y tiene sus cavidades glenoideas para los cóndilos del occipital, que les decía. ¿Ya? No tiene apófisis espinosa, solamente tiene un arco posterior. Tiene un arco posterior y también tiene un arco anterior. Y tiene su agujero para la arteria vertebral. ¿Ya? Por ahí viene la arteria vertebral, sube y se da la vuelta por acá, por encima del atlas. Y entonces forma la arteria, el tronco basilar, ¿no es cierto? El tronco basilar, y ya va el tronco basilar a formar el polígono de Willis. Ese es el atlas, un poquito más bonito. ¿Ven? Aquí se aprecia su arco anterior, su arco posterior. Por aquí viene la arteria, miren, por aquí viene la arteria y se mete al cerebro, se mete al tronco cerebral. Esta es la cavidad glenoidea, ¿ven? Cavidad glenoidea, ¿ya? Este es un tubérculo, llamamos el tubérculo posterior, la carilla auricular. Esta es la parte de abajo para que se articule con el axis, ¿ya? La parte de abajo, la parte inferior, ¿ya? El agujero medular, agujero vertebrado transverso, y este es el axis. Miren el axis. El axis también tiene unas características propias. Primero, que ya aparece el cuerpo en la vértebra, un cuerpo pequeño, pero existe ya. Y sobre el cuerpo, como una tortuga, como la cabeza de una tortuga, aparece la apófisis odontoides. Y mire su carilla articular, Esta de acá, ya, es para el cuerpo, para el atlas, para esta zona, miren, para esta zona. Esta articulación se llama
¿cómo se llama? No. Se llama atlantoaxial. Así. ¿Ya? Ahí está la apófisis odontoides. El axis dice no tiene cuerpo. El axis sí tiene cuerpo y sobre él tiene una apófisis espinosa y presenta una apófisis odontoides en la cara antero superior que se articula con el occipital. ¿Ya? Esta es la articulación, ¿ya? Pero no es con el occipital, es con el atlas. Se llama occipito odonto atroidea. Y esta articulación con el atlas. ¿Ya? Aquí aparece ya la apófisis espinosa, que es bituberosa. ¿Ya? Bituberosa. Axis. La apófisis odontoides, la superficie articular superior, la superficie articular inferior para la tercera vértebra cervical, la apófisis transversa, que ya no es bituberosa, pero sí tiene su agujero vertebral, su carilla articular para el atlas. Apófisis espinosa unituberosa. ¿Ya? Y la apófisis transversa también unituberosa. Ya desaparece. Con un agujero transversal pequeño, ¿ya? Y esto que no pasa, sí pasa. Porque si no, no podría irse. Estas son las cervicales. Las vértebras cervicales ya tienen sus características propias, tienen sus bituberosas a nivel cervical, tienen sus carillas articulares y sobre todo ya su cuerpo. El cuerpo, siempre una parte ósea por fuera y una parte esponjosa por dentro. Bituberosa las apófisis cervicales. Aquí tenemos esta zona de acá que se llama la lámina y esta se llama el pedículo. Esta parte de la lámina es muy importante en la clínica médica porque muchas personas tienen lo que se llama las hernias del núcleo pulposo y una forma de tratar esto es cortando estas láminas. Se llama la laminectomía descompresiva. Ya les vamos a mostrar algunas láminas y ahí vamos a ver ¿por qué se hace esto? No, C7 no pasa a la arteria vertebral. La arteria vertebral pasa a partir de C6. ¿Ya? Cuando damos cuello, vamos a ver que la vértebra C6 es la vértebra más importante que nos sirve de referencia para todo. Ahí entra la arteria vertebral, ahí se da la vuelta la arteria tiroidea, ahí comienza la faringe, comienza el esófago, termina la faringe, todo eso se va a ver en cuello. ¿Ya? La vértebra C6 es muy importante y en la vértebra C6 hay un tubérculo que le llaman el tubérculo de Chasinac. Entonces, las vértebras dorsales poseen dos carillas articulares superiores en el cuerpo. Una aquí y otra acá. Aquí y acá. ¿Por qué? Esas son las 10 primeras. Porque existen 12 costillas. ¿Ya? 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las 10 primeras tienen una carilla articular con el cuerpo de la vértebra que se llama costo vertebral, que es una articulación tipo plana. Y luego tienen la costilla tiene un arco posterior que va así. Y entonces
Aquí el ángulo posterior se articula con la apófisis transversa de la vértebra que está arriba. Entonces se hace un arco para arriba, ahí va a articularse con esta apófisis transversa. Entonces aparece la otra articulación que se llama costo transversa, que también es una articulación de tipo plana. Tiene muy poco movimiento. ¿Ya? Entonces tenemos la costo vertebral y la costo transversa. Las carillas articulares superiores e inferiores, miren, son dirigidas hacia abajo prácticamente. ¿Ya? Entonces, y la apófisis espinosa también dirigida bien hacia abajo. ¿Ya? León y dos teoses solo posee dos carillas articulares a los costados del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas son las vértebras, las costillas flotantes, que realmente nadie sabe para qué sirve, pero están ahí y sirven para que las veredas se las saquen y entonces tienen más cintura, ¿no? Entonces, porque si bien es cierto están adheridas a un músculo que se llama el diafragma, pero también puede salir y no pasa nada. ¿Ya? Tienen el cuerpo de la vértebra, las carillas articular para la costilla, la carilla articular para la costilla, y esta de acá es la carilla articular superior para que se articule con la vértebra que está arriba, y en el otro caso también hay una carilla inferior para la costilla que está más abajo. ¿Ya? Esto de acá se llama la lámina y este es el pedículo. Acá se aprecia ya mucho mejor el pedículo. ¿Por qué? Porque las apófisis están tiradas hacia atrás. Vértebras lumbares. Si ustedes ven acá las vértebras lumbares, su cuerpo ya es más grande, más grueso, soporta más peso. Y por eso también sus apófisis espinosas, miren, son más fuertes, son transversas, son dirigidas hacia adelante, hacia atrás, y son transversales en el espacio, transversales y rectangulares. ¿Ya? El agujero medular es pequeño, las apófisis transversas también son pequeñas, ¿ya? Y sus carillas articulares son anchas y fuertes. No posee carillas articulares en el cuerpo, es muy importante que ustedes lo vean. Solo las que tienen carillas articulares en el cuerpo son la vértebra dorsal. Igual, miren, tiene su cuerpo, su carilla articular. Esto es un poco oblicua y es precisamente para que la otra vértebra encaje ahí y no se esté moviendo. ¿Ya? La lámina, el pedículo. El sacro. El sacro es una vértebra que realmente constituye la unión de 5 vértebras. ¿Ya? Estos agujeros son los agujeros sacros. Son un número de 4 agujeros sacros anteriores. ¿Ya? Esta zona de acá la llamamos el alerón del sacro, el ala del sacro. Miren su carilla articular para que se una con la vértebra lumbar 5. Esta zona de acá
es la superficie articular para el cuerpo de la vértebra 5. Hay un disco intervertebral que es cartilaginoso, que se une con la vértebra lumbar 5 y se pronuncia hacia adelante. Es lo que llamamos el promontorio. En la carrera de obstetricia o en la especialidad de obstetricia es muy importante, porque eso nos ayuda a identificar si la pelvis de una mujer es una pelvis adecuada o del tamaño adecuado como para tener un parto normal. Muchas veces este espacio es muy pequeño y entonces a la mujer le decimos que tiene una pelvis estrecha, ¿ya? Y una forma de detectar es palpando el promontorio. Este examen se hace por la vagina en la mujer, ¿ya? Entonces es importante, ¿ven? Los agujeros, el promontorio está acá, no es el hueso, es el disco. Este es el alerón del sacro, las alas del sacro le ponen acá, ¿ya? Y acá está la superficie articular para los costados. Esta es la parte posterior. En la parte posterior, ustedes van a ver lo que se llaman las crestas sacras. Esta es la cresta sacra media. Y termina en un agujerito que se llama el hiato sacro. ¿Ya? La escotadura sacra le pone acá, ¿no? Y esta de acá es la cresta sacra lateral. Entre estas dos crestas sacras están los agujeros sacros posteriores. Por aquí salen los nervios sacros posteriores y por el otro, por el de adelante, los nervios sacros anteriores. ¿Ya? Acá se aprecia también la carilla auricular, miren, le llaman auricular porque tiene forma de oreja, ¿ya? Para articularse con el hueso ilíaco. Esta articulación se llama sacroiliaca. Acá tenemos la articulación superior para que se articule con la vértebra lumbar 5. Por este agujero va a pasar las meninges que envuelven a la médula espinal. Y este agujero van a salir hasta adelante y van a terminar hasta aquí, miren, hasta una zona que se llama el filum terminale. Hasta este hiato sacro llega la meninge. ¿Ya? Es el coxis. La cara anterior, la cara posterior. La cara anterior nos interesa por su concavidad. El sacro coxis debe ser cóncavo. Miren, esto siempre tiene que ser cóncavo. Así. Sobre todo en el parto, esta concavidad debe ser bien marcada. Muchas veces esto se fractura o se luxa durante el parto, se va para atrás. Y les explicaba, creo, el otro día, o no fue a usted, la obstetricia, que cuando la mujer da luz, este huesito se va para atrás y después del parto no pueden ni sentarse porque les duele, porque se ha luxado el hueso. Muchas veces, a veces con el dedo los tetas tienen que empujarlo para que permita la salida del bebé. Ligamentos. Entonces, estos huesos, si bien es cierto, están unidos por articulaciones, pero tienen que tener ligamentos que le permiten mantenerse en la posición. Como todas partes de nuestro cuerpo, ustedes han visto, la rodilla, por ejemplo, tiene ligamentos, tiene músculos que hacen que esta estructura permanezca en su posición. ¿Ya? Los ligamentos son los principales problemas de los huesos. Una persona se lesiona un ligamento y se lesiona 6 meses para recuperarse. Una persona se lesiona un hueso, se fractura el hueso y en 21 días ya el hueso se soldó. Niñas,
Entonces, en 21 días el hueso se soldó, mientras que el ligamento pasan 6 meses y no se cicatriza, igual que el músculo. Entonces, es lo que más problemas a veces nos da. ¿Ya? No nos deja caminar, no nos duele los ligamentos. Entonces, la columna vertebral, nosotros tenemos, miren, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento supraespinoso, ligamento infraespinoso y ligamento amarillo. Este de acá es interespinoso, por si acaso. Ahora les voy a explicar. Miren acá. Este ligamento longitudinal anterior viene de acá por delante. ¿Ya? Luego viene el ligamento longitudinal posterior, viene por detrás del cuerpo. ¿Ah? El ligamento supraespinoso viene por encima de las apófisis espinosas. El ligamento interespinoso viene entre las apófisis espinosas. Y el ligamento amarillo viene entre las láminas de la vértebra. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿ya? Ahí está, miren. Miren este ligamento longitudinal anterior. Este ligamento longitudinal comienza en la vértebra sacra y termina arriba en el occipital. ¿Ven? Va recorriendo todo. Ese es el anterior. Y este de acá es el posterior, pegados al cuerpo de la vértebra. Y este que dice ligamento flavo es el ligamento amarillo, que también recorre. Y este que está acá es el supraespinoso, ¿eh? Va recorriendo. ¿Ya? Y este de acá es el interespinoso, que está entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. ¿Ya? Esos son los ligamentos comunes. Igual este ligamento intertransverso. ¿Ya? Entonces hay ligamentos entre las apófisis espinosas y entre las apófisis transversas. Inclusive hay ligamentos en la apófisis transversa que van de una vértebra o pueden de 2 vértebras o de 3 vértebras.